En este vídeo quiero hacer el campamento más lujoso posible, pero para conseguirlo primero tendremos que pasar una noche en condiciones un poco justas. Y creo que cerca de aquí hay algo raro. Haremos un detector de garrapatas, pondremos la cámara de fototrampeo a ver qué animales nos visitan por la noche. Y haremos recetas de cocina épicas, además de poner mogollón de cosas en la tienda. Venga, empecemos a ver si nos sale tan épico. A ver si con esto salimos de aquí y si no, cogemos la pala y nos ponemos a sacar nieve. Lo que me preocupa es que todavía nos quedan muchos kilómetros hasta el prado donde queremos dormir. Bueno, intentémoslo. Quiero hacer el campamento más lujoso que haya hecho hasta ahora. Para ello quiero conectar este coche a mi tienda de acampada, una tienda enorme. El problema es que se me ha hecho muy tarde y esa tienda es para montarla con mucha gente. Estando solo puedo tardar 1 hora y media, así que tenemos problemas, os cuento. Iba a ir a un terreno privado, unos prados increíbles ahí arriba, pero mirad la cantidad de nieve que nos hemos encontrado, pero que estamos en abril, hay una cantidad de nieve bestial. Este camino tendría que estar bien. Aún así, mirad lo bien que se ha portado este coche, pero al final ha habido un punto que hemos dicho media vuelta. Había una cantidad de nieve, así que se me ha hecho tardísimo. Creo que hoy tocará pasar una muy mala noche, pero cuanto antes empecemos, antes nos podremos tumbar. Así que venga, empecemos. Llevo una cantidad de cosas para mañana que es espectacular lo que vamos a montar. Qué lástima hoy lo que nos va a tocar aguantar. Esto no estaba en mis planes, pero tocará dormir con el tarp. Probaremos una formación que hace mucho que no hago y quiero probar con este tarp. Vamos a escondernos por ahí. Este prado tiene un rincón secreto que creo que si vamos allí seguro que dormimos mejor. Vale, parece que estamos listos. Mejor no dejar nada encima. ¿No os ha pasado nunca que dejáis algo encima y ahí se quedó? Pues a mí sí. Fijaros muy bien en esta construcción de tarp. Es algo muy curioso. Tarp de 3×3. Piquetas. Vale, lo voy a abrir de aquí para allá. Por lo tanto, piqueta aquí abajo, piqueta aquí y piqueta aquí. Y así sería la tienda. Y aquí vendrá un palo. Y de esta manera tendremos aquí nuestro refugio. Así que a por el palo. Palo a esta altura, más o menos. ¿Queréis ver lo que tengo como a 50 metros del coche? Mal rollete. Yo solo había ido por un palo y ahora me da bastante mal rollo dormir aquí. No me mola. Bueno, hay que tirar para adelante, tú. Si en algún momento vemos algo raro, nos metemos dentro del coche, que por suerte lo tenemos al lado. Vamos a hacer aquí una muesca que lo veáis. Vale. Este nudo ahora nos permite tensar y se aguanta. Buenísimo. Y ahora, simplemente haciendo esto, ¡tarán! Y creo que podríamos llegar a tensarlo un poco más si soltamos esta piqueta y tensamos un poco más lejos. Por ejemplo, así. ¡Olé! A montar interior.
La verdad es que aquí hay mucha diferencia de temperatura respecto a aquí. O sea, simplemente esto ya para el aire y aquí sí está bien. Pues creo que podemos cenar aquí. ¡Qué guay! Me he traído para cenar una crema de verduras, pero se me ha olvidado la cuchara. Me lo podría beber así, pero creo que puedo hacer con esto una cuchara. Y además, como iba a estar aquí 3 días, me he traído una Dremel, así que creo que con la Dremel y esto podemos hacer una buena cuchara. A ver si lo podemos hacer bien rápido. Luego pondremos la cámara de fototrampeo en la zona esa fea de allí. A ver si vemos algún animal que va a comer. Vamos a hacer una cuchara de avellano, a ver cómo queda. Y mirar qué guay esto. Lo estreno hoy, ¿eh? Es una Dremel con todas sus puntitas. La sacas de aquí y no sé exactamente qué tipo de punta sería la mejor para hacer ahora la cuchara. Probaremos con esta. ¡Guau! Cómo cantan los pájaros ahora con el atardecer, ¿eh? Es precioso. Encendemos. Chulada de Dremel. Creo que no es la punta que toca, pero funciona. La verdad es que para madera no venía ninguna lija ni... Igual sí que estoy usando la punta que toca. Lo que pasa es que es madera verde. Cuchara terminada. Pido perdón para con una herramienta tan buena haber hecho una cuchara tan mala. Tengo que aprender a utilizarla mejor, pero lo haremos. Vamos de momento con la crema de verduras, que tengo un hambre. De verdad, hoy ha sido un día de estos que nada sale bien y hay que seguir adelante. Y fin. Cuando hay que seguir adelante, se sigue adelante y fin. Oye, pedazo de crema. No las había probado nunca. Me las enseñó mi amigo José. Y le haremos un upgrade. Le haremos un upgrade. Estoy ahí sujetándolo con las rodillas que no debería. Pero, ¿qué pasa si le echamos queso rallado y una poquilla de jamón? Y a medida vaya comiendo, le voy a ir echando más. De repente tiene súper pintón, ¿eh? Se me ha caído en todo el barro la cuchara. Espero no adquirir gusanos intestinales. Que aproveche. ¡Oh, puñeta! ¡Qué buena! ¡Oh, puñeta! Mañana prometo que sí que vamos a comer caliente. Pero hoy me quiero ir ya a la cama. Quiero tumbarme y cerrar los ojos. La verdad que top, ¿eh? Recomiendo estas cremas de verduras, muy ricas. Y de postre, como tengo un mal rollo en el cuerpo guapo, natilla de chocolate. Me estoy planteando ir a dormir al coche, ¿eh? ¡Qué bueno está esto! A ver qué noche pasaremos hoy. Con esto y un bizcocho, a montar la cama. He traído varias cosas, saco y manta. Si os fijáis, esta manta es una barbaridad. ¿La probamos hoy en vez del saco? Probemos esta manta. Me da bastante mal rollo, pero antes de ir a dormir voy a la zona donde están los cadáveres a colocar la cámara de fototrampeo, a ver si vemos algo durante la noche. Tengo miedito. Sopla mucho aire aquí. Listo, ya tenemos la cámara puesta. No estoy súper contento de cómo la he puesto, pero si pasa algún animal por aquí, lo veremos. He colocado la cámara de fototrampeo. No me ha dado ningún buen rollo, pero la he colocado donde estaban los cadáveres. Creo que allí es donde puede haber más movimiento de animales. En un rato lo veréis. Me voy a dormir. ¡Qué pedazo de manta! Esto pinta muy bien, pero que muy bien. La voy a poder tener doble y los pies calentitos. Qué bien pinta esto. Voy a dormir vestido así tal cual, ¿eh? Esta noche va a ser muy precaria, pero la pasaremos. ¡Wow! ¡Cómo calienta esta manta de lana! ¡Ay, Dios! Cuando me tumbo me relajo mucho. En plan, es como que todo... baja. Me da mucha tranquilidad tener el coche al lado. Si se complica cualquier cosa, esto no lo tengo casi nunca. Pero la idea no era montar algo tan precario. Ya veréis. Mañana tengo pensado montar una locura. Pero bueno, primero os contaré qué tal esta noche. Suscribiros si os gustan estos vídeos, de verdad. Me ayudáis mucho a crear este tipo de contenido, porque la verdad que es muy duro. Venga, hora de apagar luces y a dormir. Buenas noches, gente.
Es de esos días que va a costar levantarse, ¿eh? He pasado un poquitín de frío, pero esta manta es una locura. Ah, y a las 3 me tuve que levantar a mear y vi unos ojos, ¡pam!, que me miraban fijamente. Y rápidamente enfoqué con la linterna y vi que era un zorro. Mirad qué monada. Y luego una cantidad de ciervos corriendo por aquí. Esto es una locura, la de animales que hay. A ver la cámara de fototrampeo. ¿Qué habrá captado? Tengo ganas de ir a buscarla. Ay. Buah, creo que me quedo un ratito más aquí y luego ya desmontamos y montamos el super campamento que no tendrá nada que ver con esto. Pero me quedo un ratito más aquí, que ahora estoy súper bien. Dios, qué frío. Qué caliente. Oh, recuperar las manos. Muchos pájaros, también. Como me encanta la primavera. Creo que moveremos el coche para montar en el otro prado, que tendremos más espacio que aquí. Porque recuerdo, quiero poner el coche dentro de la tienda. Quiero montar como 15 cosas dentro de la tienda para hacer la acampada más lujosa que haya hecho. Sobre todo después de esta noche que hemos pasado aquí. Vamos a recoger bien rápido para empezar a montar ya. ¡Listo! Creo que aquí, aunque haga un poco de pendiente, luego lo arreglaremos, será mejor. Y luego el coche lo pondremos aquí de culo, ¡pam!, y nos calentará la tienda. Eso y muchas cosas más. ¡Empecemos! Perdonad el desorden, pero es que traer tantas cosas no es normal. Ir tan cargado no es normal. Vamos con lo primero, que es la tienda. Casi 10 kilos de tienda. El resto de cosas ya vendrán luego. Vamos con este bicho. Por cierto, tengo que dar las gracias enormes al patrocinador de este vídeo, que es BYD, que nos han dejado este coche. Os lo juro, no tenía expectativas, pero estoy muy contento con la marca, ¿eh? De hecho, mis colegas me han preguntado, me han dicho, ¿qué tal BYD? Sí, yo estoy contentísimo de momento. Y además patrocinan el vídeo, así que veremos si es capaz de calentar la tienda. La verdad que estoy muy contento. Venga, a montar. Hay muchos topos. Igual nos hacen una visitilla. Vale, esto es la varilla. ¡La varilla! ¡La varilla! ¡No sale la varilla! Ay, creo que el último que usó esta tienda fue mi padre. Hace ya un tiempo. Me la dejó muy bien recogida. ¡Buah, chaval! Pues para ser una tienda para 8 personas, ni tan mal, ¿verdad? Pensaba que sería más épico. La recordaba más grande. Bueno, a ver, es grande de cojones. No, es enorme, es enorme. Es enorme, pero ¿podré meter el maletero? Ahora estoy dudando de poder meter el maletero, ¿eh? Vale, ¿dónde está la entrada? No me digas que solo tenía una entrada. No. ¿Solo tenía una entrada? Son las 9:30 y todavía no da el sol, ¿eh? Qué valles más profundos. A divertirnos. No sé cuántas piquetas eran, creo que 25 o así. Vale, pensándolo bien, qué santo maletón tiene este BYD, qué pasada. Esto no era de lo más fácil de poner. Me voy a quitar las botas para no ensuciar la casa. No será muy de lujo si está lleno de barro. Como podéis ver, faltan los vientos. No la recordaba tan grande. Es enorme. Recordaba mal las dimensiones. Faltan las varillas. Solo recuerdo que eran no fáciles de poner. Ah, vale. ¿Iba aquí en medio? No. Hostia, lo que no entiendo es por qué hay dos. Es como que falta algo. Me falta una pieza, estoy seguro. Una pieza que, de no estar aquí... ¡Oh, sí que está! ¡Qué susto! Sin esto ya nos podíamos poner a cortar palos y ramas para hacer algo parecido. ¡Ay, qué bien! Para montar esto, mejor vamos dentro. Esta tienda es una locura de grande, que luego es algo frío, pero tenemos nuestro truco con el coche para calentarnos. Ok. Pero ¿vosotros veis la envergadura de esto? Es bárbaro. Y esto va aquí y esta pata va aquí. Y si ahora lo queremos tensar, no podemos porque está muy tenso. Así que genial. Veo que hay un poco de barro y de suciedad, pero hemos traído algo espectacular para limpiar. Vais a alucinar.
Hemos estado 1 hora para montar la tienda. Ha salido el sol ahora a las 10:30. ¡Qué bárbaro! Un truquito para todos vosotros, los que queráis ir de camping. Seguro que os ha pasado que la mejor parcela, la parcela más escondida, más secreta, no tiene electricidad. Pues este BYD tiene una solución que me parece increíble y la podemos esconder aquí debajo. ¡Qué pedazo de almacén hay aquí debajo, eh! Vais a alucinar con esto. Para ir a un camping sin electricidad, yo lo que he hecho hasta ahora es traer esas baterías súper pesadas, que van muy bien, pero es que hoy no hace falta, porque vamos a usar la batería de este pedazo de coche, el BYD Atto 2 DMI. Y como veis, tiene aquí este puerto, enchufamos esta regleta, y ya tenemos electricidad para el camping. Además, mirad la regleta, serán tranquilamente 3 metros. Ahora tengo muchas ganas de descubrir cuánto dura esta batería, porque es un powerbank con ruedas. La regleta la pondremos aquí, es larguísima. Pasaremos por aquí detrás y la vamos a dejar aquí. Y de momento vamos a enchufar el robot aspirador, que vaya limpiando la tienda. Ya me ha limpiado el maletero del coche, como veis. Ahora falta que limpie la tienda y que se cargue. Como es 4x4, es todo terreno. Ole, ole. No, para allá no. Solo tengo que vigilar que no se vaya para el campo y ya está. Pero esto es surrealista. ¿Se quiere escapar? ¿Quiere ser libre? ¿O no? Ah, bien. Ha entendido el límite. No. Para allá no. No, tira. No. He tenido que cerrar la puerta porque si no se me escapa el robot aspirador y la liamos. Así está aquí, obligado a limpiarme la tienda por dentro. Y de mientras, a montar aquí toda la base eléctrica. Vale. La rumba que aparque aquí. Mirad lo que he traído para enchufar. Este era el plan B para calentarnos esta noche. Como no cabe el maletero del coche dentro de la tienda, la recordaba más grande, nos vamos a calentar con esta estufa. Creo que son 1200 vatios. Consume una barbaridad. Una estación de energía de estas, una estufa sí la aguantan, siendo realistas, 1 o 2 horas. Si es muy grande, igual 3 horas, pero ya estirar mucho. A ver el coche, cuánto aguanta esta batería. Lo voy a dejar aquí listo para enchufarlo. Y vamos a ir enchufando cosas hoy. Así que dejadme que os explique cómo funciona, porque es bestial. Aquí es donde entra la magia. El sistema V2L. Básicamente es que este coche es un powerbank con ruedas. No hace falta sacarlo del coche y ponerlo, no. Simplemente con enchufar el adaptador al coche ya tenemos la regleta y podemos hacer lo que queramos. Tenemos una toma de 220 voltios. Podemos enchufar la arrocera, un sistema de luces, un radiador o la rumba. Es como llevarte el powerbank pero sin tener que estar subiéndolo y bajándolo del coche. La verdad que esto personalmente me flipa. Y el interior la verdad es que es otro nivel. Aparte de ser súper cómodo, también es muy tecnológico. Arrancas con un botón, no tienes que meter la llave en ningún lado y algo que me encanta. Mirad qué pasada de techo panorámico. De hecho, ayer tendría que haber dormido así, echándome para atrás y viendo las estrellas desde aquí. ¡Wow! ¡Qué guapada! No sé, tiene tantas cosas este coche. Me esperaba un coche guay, pero es un coche muy guay. Además, monta una pantalla de 12,8 pulgadas con Google integrado que se siente súper sólida. La verdad que los acabados sorprenden. Además, tienes el coche en vista panorámica. Mirad, tocando aquí en la pantalla puedes seleccionar qué parte del coche quieres ver, que a veces para aparcar en la montaña, en según qué camping, ayuda mucho. Es espectacular. Pero lo que hace que este SUV sea completamente distinto es la tecnología DMI, que hace que puedas olvidarte de buscar cargadores eléctricos, porque tiene hasta 1000 kilómetros de autonomía combinada. 1000 kilómetros. Es una locura. Lo que más me ha flipado es que aunque sea eficiente, empuja de verdad. Con estos 212 caballos de potencia y con esa agilidad brutal del motor eléctrico, es una pasada. Así que Plex, Alfa, esta es la bestia definitiva de circuito. Os reto a una carrera, porque sé que vosotros también tenéis una bestia definitiva de circuito como esta. Es broma. Además, para el día a día tienes 150 kilómetros en el modo 100% eléctrico, o sea, etiqueta 0 para el centro, pero luego tiene esa alma de viajero de larga distancia. Al final busco un coche que me dé soluciones, no problemas, y este coche cumple de sobra. Si queréis dar el salto al eléctrico pero os da miedo la autonomía, o queréis un coche que os siga el ritmo en vuestras escapadas, este es el punto medio perfecto. Vamos a seguir poniendo la prueba, pero ya habéis visto, de momento por terrenos difíciles, increíble. Ahora vamos a ver qué tal el sistema V2L y qué energía nos da. Si queréis saber más sobre BYD, tenéis el link en la descripción. Venga, vamos a seguir montando nuestro supercampamento. Sigamos montando cosas. Ahora llevo esta cama del Decathlon, que pesa bastante, pesa 7,5 kilos, pero estaba súper bien de precio. Me apetecía dormir alto. Vamos a ver también qué tal esta cama. Ya que estoy también, la silla y la esterilla. Oh, con este suelo tan limpio que nos ha dejado la rumba.
tal? Y ya está. ¿Cómo? ¿Así de fácil? ¿Así? ¡Oh, yeah! Ah, vale, así sí. O hasta para estar sentado. Esta noche pinta distinta, ¿eh? ¡Qué guapo! A 1700 metros hace un sol abrasador. No se puede estar dentro, es una sauna. Así que creo que vamos a buscar la cámara de fototrampeo a ver qué animales hemos visto. Iremos a ponerla a otro sitio donde creo que por allí van a bajar todos los animales que puedan o quieran venir al Prado. Vamos a por la cámara. No se ha disparado. Nada de nada. Nada. Por lo visto no la hemos puesto en buen sitio, aunque hubiera allí restos de comida todavía. Quizá también influye que estábamos cerca. Así que vamos a poner ahora la cámara en un punto muy estratégico a ver qué animales vemos cuando nos despertemos mañana por la mañana. Aquí hay cacas de animal, bastante recientes. Lo que pasa es que como hoy tengo la tienda allí no escondida detrás, es posible que cuando vean la tienda huyan. Así que yo me iría todavía más lejos. Por ahí veo como una vereda. Hay que pensar como un animal para saber dónde se meterían, para estar seguros, escondidos, buscar rastros y acertaremos. Probemos de subir allí arriba, a ver si hay más rastros y escondemos la cámara. Esto está lleno de rastros y todos bajan por aquí hacia el valle. Probemos de poner la cámara aquí. Si la pongo desde este árbol, tengo muy buen campo de visión, o eso creo. Cámara colocada, está allí y todo esto de aquí está lleno de rastros. Así que confío que esta noche cacemos algún animal con la cámara. Vale, así... Listo. He tenido que montar este toldo obligatoriamente porque me hubiera quemado con el sol una barbaridad. Y ahora con la silla... ¡Dios! ¡Wow! Mirad qué vistas. ¡Qué fría! Se nota que viene directa del hielo, ¿eh? De hecho ya tiene color de fría. ¡Oh! De esa que tienes calor y quieres bañarte, pero solo con tocarla se te pasa el calor. Pues ahora sí, ya podemos ir a hacer la comida y aprovecharemos la electricidad del coche. ¡Guau! ¡Qué calor hace aquí dentro! Vamos a cocinar de una manera nunca hecha en este canal, aprovechando que tenemos tanta batería. A ver si es verdad que aguanta. El arroz se va a hacer solo, no vamos a necesitar estar pendientes de nada. ¡Opa! Van a venir animales por la noche a comer. Esparadrapo, valiosísimo, tanto por si tienes que curarte una herida, una ampolla o lo que sea, como para cerrar estos envases de plástico cuando vais de camping. Top, ¿eh? Y el esparadrapo es súper útil. Me encanta llevar cosas que sirvan para muchas cosas. Y esta es una. Y el arroz hay que lavarlo un poco antes de hacerlo en la arrocera. Y encontré la cuchara. Aunque la de ayer no estuvo mal, ¿eh? Pero la he encontrado hoy al sacar todo. Al lavar el arroz le quitamos el almidón. ¿Veis que sale blanco? Luego sale más suelto. Echamos la misma cantidad de arroz que de agua. Y aquí. Un poquitín de sal. ¡Hala! Ya funciona. ¡Listo! A ver, 62% de batería. Pone que quedan restantes 4 horas 43 minutos. 62%, ¿eh? Veremos cuando se acabe de hacer el arroz, que la arrocera chupa, cuánta batería queda. ¡Pero qué maravilla es esta! ¡Vamos! Gazpacho. Con unas patatas fritas que me sobraron del viaje. Y de mientras así esperamos a que se nos haga el arroz y no tenemos que hacer nada. Disfrutar de estas vistas y de este gazpachito. Ahora que ya llega el calor y el verano. Espera, esto está hueco por dentro. ¡Oh! Combo bestial, ¿eh? Estas patatas con gazpacho. Combo espectacular. Es la hostia la arrocera. No hay peligro de que se te queme el arroz, no hay peligro de que se te pase. Se hace solo. En 15 minutos hace pum, salta y está. Para comer. ¡Oh! Está perfecto, ¿no? Hemos gastado un 1% de batería para hacer el arroz. Súper bien.
Venga, chaval, como en casa. ¿Cómo me voy a disfrutar esto? Oh. Me encanta porque el arroz queda al punto siempre, como en casa. ¡Guau, el churrasco! ¡Oh! ¿Cuánta nieve queda encima de las montañas, todavía? ¡Qué pasada! ¡Qué bueno! Que aproveche si también estáis comiendo. Y de verdad, gracias por ver mis vídeos. Gracias por estar aquí, porque mientras vosotros estéis, yo también estaré. Para lavar platos utilizaremos siempre un jabón biodegradable, un jabón que no interfiera en los ecosistemas, que no haga un genocidio en el río, ¿vale? El jabón de casa no sirve. Existen jabones para la naturaleza que no dañan ecosistemas. Es bueno saberlo y comprarlos, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Listo, todo limpio. Vamos a recoger todo porque quiero hacer un experimento. Señoras y señores, les quiero enseñar mi nuevo invento. ¿Adivináis qué es? Es un detector de garrapatas. Lo acabo de inventar ahora mismo. Se trata de un trapo y un hilo para ir arrastrándolo. Si hubiera alguna garrapata, se va a enganchar. Lo que pasa es que igual este trapo se enganchan demasiadas cosas. Quizá con una sábana blanca serviría. Pero cogéis la idea, ¿no? Vamos a probarlo bien. Las garrapatas están esperando algo a lo que engancharse. Están así, en las briznas de hoja, en las ramas. Y a la que pasamos esto por encima, se enganchan y se quedan ahí subidas. Entonces, limpiamos y empezamos. Por mala suerte ha funcionado el detector. Yo que pensaba que no habían. Hacer el detector este verano, si vais a algún prado a tumbaros, hacer antes un detector y lo pasáis. Luego a ver si os queréis tumbar en el prado. Aquí está. Qué cabrona. Qué asco. Cómo se pega. Y son jodidas porque transmiten enfermedades feas, Y lo jodido es que vas andando por el prado, se te pegan en la bota y van subiendo, suben por dentro del pantalón y a la que encuentran un poco de carne blandita se pegan. Ahora ya me pica todo. A ver, de momento solo una. Veamos si sale alguna más. Es que ahora ya me da... Ahora he sido un poco brusco, pero llevo rato jugando y de momento solo una. ¡Wala! Se ha enganchado de todo. Lo veo limpio, o sea, lleno de cosas, pero no hay garrapatas. Buah, 0.000% de cortisol ahora mismo, ¡Oh! Quiero estar siempre así. Recomiendo mucho ir a tumbarse a una hamaca. No hay garrapatas en la hamaca. En el suelo sí. Y miras para arriba y ves árboles. Aunque a veces dicen que las garrapatas caen de los árboles. Yo ya no lo sé, ya no lo sé. Ya estamos dentro. ¡Qué frío de repente! Así que venga, vamos a montar esto guay para comer. Tenemos aquí una mesa que puede ser mesita de noche. Aquí sofá. La manta la dejaremos de momento en la cama. La nevera... Camping para cocinar aquí. Es verdad. Tenemos una mesa nueva auxiliar. Uy, qué cosa más chula. Como una persiana. Lo llamaré la mesa persiana. Es que es literal una persiana. Opa. Se monta sola. Es como un arbusto. Vale, claro, y ahora la persiana aquí. Pues guay, Vale, esa será la de la carga y esta será la de comer. ¿Cómo cuesta amueblar la tienda de acampada? De momento voy a cargar mi teléfono móvil.
Y luego encenderemos la estufa y a ver el coche qué tal lo lleva. Porque esto es un monstruo, ¿eh? Traga electricidad, traga kilovatios. De momento no lo enchufo. Aquí cargando el móvil con el coche a distancia. Aquí vendrá el farolillo. Y como el suelo está frío... Perfecto. Oh, mucho mejor caminar descalzo sobre lana. Y luego llegamos aquí. Oh, pero qué cama. Qué bien va a relajarse después de todo el día para arriba y para abajo. Pies calentitos, cama increíble, sofá bestial. Ojalá pudieran ser todos los bivacs así. Pero bueno, hay que disfrutar hoy. Y para ello traigo además... Bueno, esto ya sabéis lo que es. Ahora lo abriremos. Pero saldremos luego de noche con la visión térmica. Seguro que vemos animales. Y cuando los veamos, los vamos a enfocar con el segundo juguete. Mirad qué pedazo de linterna se han sacado los de Olight. Es nueva, recién sacada, la Marauder 2 Mini. El azul este me flipa. Es un pedazo de monstruo. Olight lo hace muy bien. Y este pepinaco lo probaremos de noche. Tiene un solo chorro de lo más concentrador que he visto y luego lo de inundación es una pasada. Sí que es pesada, ¿eh? O sea, tener en cuenta que es casi medio kilo, pero la luz que hace, por este tamaño, yo es la más potente que tengo, o sea, de pequeña y de potencia. Ahora en un rato jugamos con esto. Las 7:30 son. Pues es buena hora para jugar un rato. Me parece surrealista. O sea, estar aquí en un prado habiendo montado esto para pasar la noche y ahora una partidilla, una runa al Mugenix, del tranquis. Qué juegazo. Me encanta poder tener una consola portátil. A ver, esto no es una pernocta, no es un bivac. Esto es una acampada. Estos son tips para ir de camping. Cuando vas de camping, pues igual estás una semana, 2, 3 y haces excursiones, haces de todo, pero luego quieres volver al campamento y quieres un campamento bien, con tu nevera, con tu cama, con tus luces y con tu entretenimiento. ¡Bah! Así sí, hombre. Que se acerca el verano y hay que disfrutar del camping. Y tengo un hobby nuevo que no está terminado, pero lo enseñaré en próximos vídeos para próximas acampadas. Me encantaría haceros spoiler, pero no. Vamos a jugar un ratito y listo. Es de los juegos más absurdos y divertidos que he jugado. Bueno, absurdo tampoco, pero es muy raro. Es de gatos, criar gatos y pelear con los gatos que has criado. Muy raro. Son las 8. Me gustaría hacer la cena, pero esta hora es cuando salen los animales. Así que vamos a salir con la cámara térmica y a ver qué vemos. Buah, hay una cosa bastante grande. Sí, se está moviendo. ¡Son muflones! ¡Son muflones! ¡Qué guapos los muflones! ¿Habéis visto los cuernos así? Sé que son muflones por eso. La lástima es que todavía están muy calientes las rocas y con la visión térmica me cuesta distinguir animales. Pero qué guay haber visto muflón. Es como una especie de oveja salvaje. No sé si está considerada como un ancestro de las ovejas. Así muy mal explicado. Creo que es una especie de oveja. Pero está guapísimo con los cuernos aquí. Mira, ponemos una foto aquí de cómo es un muflón. Me he esperado un rato y han venido más muflones y ahora están justo encima de donde he dejado la cámara de fototrampeo. Están como a 2 metros y no se acercan porque ven la tienda. ¡Ah! Mirad el vídeo, es que están justo encima y la cámara está aquí. Me encanta. En el coche tengo una mesa para poder sentarnos mejor, pero es que creo que voy a comer así, como los japoneses, sentado en el suelo. Estoy bien. Casi que a veces como mejor así, en una mesa pequeñita, que no, por ejemplo, en la silla. Pero a ver, como en una mesa en ningún lado, ¿eh? Pero no sé, me gusta. Creo que cenaré así. Me pongo la camiseta térmica, porque ayer pasé un poco de frío, y a ver si así hoy no paso nada de frío. Me encantan de estos colores, tú. Verde, marrón, invisible en la naturaleza. Vamos a hacer la cena. Una cena, ¡bah! Ya tenemos el setup para cenar. Haremos patatas con carne y especies, y sal, y aceite de oliva. Increíble. Cocinaremos aquí y comeremos aquí. Me encantan los atardeceres porque se escuchan mogollón de pájaros. ¡Qué bonito! Ah, mirad esto, qué guapo de la linterna de Olight. También tiene un LED aquí, así que la podemos usar de mesita. ¡Uy, qué rico, qué rico!
Buah, chaval. Buah. Uy. Buah. Que aproveche Dios. ¡Qué barbaridad! Espectacular. Las patatas es que solo les hace falta sal. Ahora, con un poco de ketchup o mayonesa, ojo, están insuperables. Pero con ketchup y mayonesa, ¡guau! Ha quedado la carne, pero de restaurante, súper hecha por fuera y súper tierna de dentro. Mirad esto. Ojalá la cámara de fototrampeo pille algún animal. Ojalá. A ver si tenemos suerte. Y estoy preparando ya el postre. Atentos al postre de hoy, que es candidato a ser de los mejores postres del canal. Voy a poner hasta la mesa recta, modo seriedad. Vosotros me diréis en comentarios si puedo optar a ser de los mejores postres del canal. Atentos. Dios santo. Dios santo, ¿qué estamos haciendo? Escribid en comentarios qué os parece este postre y darme ideas, que ya de verdad llevo tantas noches en la montaña que ya no sé qué hacer a veces de cenar. Y quiero superarme, pero cada vez es más difícil, así que acepto ideas. Y críticas, por favor, criticarme con cariño, como siempre, pero por favor, criticar, que aproveche super postre. ¡Oh! Está tan bueno que casi duele. Es el fruto del esfuerzo de todo el día. ¡Oh! Dios. Encima a mí me flipa el ácido y esta naranja es súper ácida y en grandes cantidades de chocolate. Dios. Qué locura. Para mí, top postres del canal, como el top 3. Vosotros juzgad. Antes de ir a dormir, quería enseñaros este pedazo de linterna. Son 280 €, y pesa medio kilo. Pero mirad qué bestia. Esto es mi frontal, a máxima potencia. Ok, ahora vamos con esta. Vamos solo con inundación. Esto es inundación. Esto es inundación máxima potencia. Lanzadora. Mirad qué chorro. Es una locura donde llega. Y también puede inundación y chorro. Es que es salvaje, es salvaje. Mirad al bosque de aquí delante. Mirad esto. Hay bastantes animales, voy a grabarles, ya que estamos. Acabo de ver una pedazo de estrella fugaz impresionante. Mirad el cielo. Estoy recuperando calor con la estufa. ¡Ay! ¡Qué pasada! Enchufarlo al coche y mirad lo bien que se está. Veremos mañana cómo durará la batería y también a ver qué han capturado las cámaras de fototrampeo. Me caliento un poco más. Oh, y vamos a la camita. He cogido hasta calor de la estufa. ¡Qué pasada! Y voy a dormir con la manta otra vez. Para estar más aislado. Porque sí que al ser una sola tela nos congelaríamos. Así que esto nos dará aislante. ¡Qué a gusto! ¡Qué diferencia de ayer! Es como estar hoy en un hotel. Es la sensación, sobre todo esta cama. ¡Qué cómoda es! La verdad es que estoy cansado físicamente, pero estoy activo mentalmente. Así que nada, apagaré la luz e intentaré descansar, que al final se ha hecho tarde. Hasta mañana. Sustitos. Voy a intentar descansar. Nos vemos en un rato. Buenas noches. ¡Oh, cómo me duele la cabeza!
Creo que ayer bebí muy poca agua. Me duele bastante. Pero he dormido muy bien hasta las 6 o así. Ahora son las 7:25 y esta tienda es muy luminosa. Supongo que al ser blanca. Pero es muy temprano y hay mucha luz. Temperatura genial, ¿eh? Eso sí, de comodidad y de temperatura increíble. Ha sido bastante buena noche, la verdad. Hemos dormido bien. Lo de poder levantarte, estar de pie, poder estirar el brazo y estoy de pie dentro de la tienda. Es increíble. Ay, voy a beber algo porque me mata la cabeza. Tener la estufa encendida aquí es casi como tener una hoguera, ¿eh? ¿Cómo calienta esta estufa? Y proyecta el calor como si fueran los rayos del sol. Que por cierto, todavía le quedan 3 horas para salir el sol por la montaña. Tía, sí que guardé bien aquí el café. Hay que cazar el café de la mañana, ¿eh? No será fácil. Ahí, ya está. Uy, que se me quema el pie. Ya digo yo, que calentito. Empezó a salir humo de mi calcetín. Vamos a preparar un café potente, con cantidad. Y mirar esto, qué guay. Es el portafiltros, que nunca sabía dónde llevar los filtros para el café. Claro, aquí los puedes llevar y no se estropean. Filtrito por aquí. Dicen que a más rato dejas el café, más cafeína tiene. Voy a dejarlo un ratillo, que necesitamos potencia para desmontar esto. Y luego me vais a matar. Pero no sé si encendí la cámara de fototrampeo o está apagada. Porque la puse en un sitio y dije, uy, qué mal sitio. La quise cambiar y había muchas ramas y tal. Y digo, la apago para que no esté haciendo fotos de todo este movimiento. Y no tengo recuerdo de haberla vuelto a encender. Y me jode porque he salido a hacer tomas así desde fuera y he visto los muflones que estaban parados así delante de la cámara. O sea que si está encendida, buenísimas noticias. Si está apagada, me voy a llevar un chasco. Venga, vamos a por el café. De estar 3 días de camping, montando, desmontando, montando, dando vueltas, haciendo tantas cosas, grabando, cansa, ¿eh? He dormido muy poco. Ahora ya sí puedo decir buenos días, ¿eh? Con este café en la mano y la estufa delante. Para empezar el día, ¿cómo hay que hacerlo? Con energía. No sé si a través de la ventanita puedo ver qué día hace fuera. ¡Oh! Ya está dando el sol a las cimas y es precioso. ¡Ay, qué bonito día! Gorrito y botas. ¡Oh, qué frías! De toda la noche. Lo típico, ¿eh? Pero no es solo cuando te las pones. Luego ya se calientan. Oh, es que estaba tan caliente ahí con la estufa y las botas tan frías. Listos para ir a por la cámara. Que esté encendida, por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡La encendí! ¡Bien! Necesito ver esto. No me puedo esperar. Veamos. Vamos a ver qué animales teníamos aquí cerca. ¡Oh! Y mirad el otro ahí. ¡Buah! ¡Qué guapo el muflón! Es enorme, es titánico, es colosal. Colocamos la cámara increíble. Son enormes estos bicharracos. ¡Los 4! Ya, solo por esto ha valido la pena. ¡Vuela! Pues solo hemos capturado muflones, pero qué bonitas tomas. Ha valido la pena. Y ahora toca recoger. Pero por suerte lo puedo hacer de una patada.
Anders, ponme un Pretty Caroline, que necesito fuerzas para recoger esto. ¡Vamos ya! Pretty Caroline, oh, 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 oh. Todo listo, todo recogido. Veamos cuánta batería le queda al coche. 51% de batería. Teníamos 62, hemos gastado solo un 11%. Y lo hemos enchufado bastante. Esa estufa consume, la arrocera también. El cargador ha estado cargando cosas toda la noche. Y ahora, dando vueltas, lo cargaríamos. Así que muy guay. ¡Qué bien! Y lo más importante, todo limpio, todo recogido y no vamos a dejar ningún rastro de que hemos estado aquí. Nos llevamos absolutamente todo. Muchas gracias como siempre por estar aquí. Dale like, suscríbete si te ha gustado y nos vemos pronto. ¡Chao!